Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde este espacio La Forma es Fondo. Ahora con esta nota que nos evidencia la corrupción al más alto nivel. Nos hace ver cómo se manejaban las influencias en los gobiernos anteriores. Hoy por la mañana, el presidente ventila lo siguiente. Da a conocer cómo es que Felipe Calderón se benefició de poder ayudar a empresas extranjeras y de esta manera poder beneficiarse. Tanto es así que ahora Felipe Calderón trabaja para una de esas empresas a las que les dio contratos. Te pongo la imagen de inicio, el logo de Luz y Fuerza del Centro, como vemos ahí, 1903 a 2009, y la imagen de cómo los policías tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Esto ocurrió el 11 de octubre de 2009, y pues todo esto lo generó Felipe Calderón, pero hoy en la mañana el presidente da a conocer cómo es que otras empresas vinieron a intervenir, vinieron a vender energía a México. Veamos cómo lo dijo en la conferencia matutina. Fíjense hasta dónde se llegó, porque todo esto tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Es que ya ustedes pues quieren todo. ¿Y qué van a investigar? Yo nada más les digo de que yo voy a terminar y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera. Esa es la pregunta. Pero es muy interesante el tema, muy interesante, porque no solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Como podemos ver, el presidente no da nombre a quién se refiere, pero es claro que se refiere a Felipe Calderón Hinojosa, quien pues fue o es ahora miembro de una empresa. Pero te voy a mostrar antes cómo Felipe Calderón en su momento le estorbaba Luz y Fuerza del Centro y la hizo a un lado, dando argumentos a los ciudadanos acerca de que era la mejor opción y que esta empresa no podría existir. Como te muestro aquí esta nota que publica sdpnoticias.com, que tiene como título La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la empresa de clase mundial. El 11 de octubre de 2009, el gobierno de Felipe Calderón emitió un decreto para liquidar a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, empresa que hasta ese día era la encargada de transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica al Distrito Federal, así como a 80 municipios del Estado de México, 2 de Puebla, 2 de Morelos y 5 de Hidalgo. La empresa que sustituyó a la extinta Compañía de Luz fue la Comisión Federal de Electricidad, es decir, la CFE, la actual empresa que vende energía o nos suministra energía a los mexicanos. Según los argumentos que dio Calderón, fue que los gastos que tenía esta empresa ya eran muy elevados y era muy complicado sostenerlo. Veamos cómo lo dijo, cómo lo argumentó en este video. Además,
incluso en este mensaje que dio a los mexicanos, él asegura que no se iba a privatizar la energía, que el Estado le iba a seguir garantizando la energía a los mexicanos. Sin embargo, pues la lógica es, la sigue administrando el Estado, pero hoy se sabe que más del 50% de energía la compra el gobierno de México. Pues sí, la sigue administrando, pero la tiene que comprar al extranjero. Veamos cómo lo dijo Felipe Calderón y cómo nos quiso dar a tole con el dedo, porque todo eso que vas a ver que dijo, pues realmente fueron mentiras. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro por varias razones. El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Quiero ser muy enfático en esto. El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Comisión Federal de Electricidad, que presta un buen servicio en la mayor parte del país, será la administradora en este proceso de liquidación y prestará el servicio eléctrico en esta zona, con lo cual se garantiza el servicio con toda normalidad. Como vemos, Felipe Calderón le quería dar a tole con el dedo a los mexicanos, pero hoy se cae su mentira. Hoy podemos darnos cuenta que en realidad fue un conflicto de intereses y que quiso beneficiar a empresas extranjeras. Tal es así que Luz y Fuerza del Centro le estorbaba, realmente le estorbaba a Felipe Calderón, por lo tanto tuvo que hacer esta operación. Incluso te muestro que cuando quita CFE realmente tuvieron que despedir alrededor de 44,000 trabajadores. 44,000 trabajadores que se fueron a la calle porque el señor Felipe Calderón, según sus ideas, no era benéfico para el país y todas esas familias se quedaron sin un sustento económico. Pero hoy se cae la mentira. Veamos cómo sucedió esto. SDP Noticias publica esto: favor con favor se paga. Iberdrola y Felipe Calderón. Iberdrola es una empresa que vende energía, esto publicado el 24 de julio de 2016. Y veamos lo que dice la nota. El incorporar a Felipe Calderón al Consejo de Administración filial de Iberdrola de los Estados Unidos parece ser una especie de pago de favores al político mexicano por parte del corporativo ibérico. Iberdrola México empezó a recibir contratos y canonjías muy favorables por parte del gobierno desde que Felipe Calderón era secretario de Energía. Ahora va a decir que no es cierto y que no tuvo relación y que él llega a ser parte del consejo de esta empresa porque es muy inteligente, iluminado. No es cierto, desde aquí viene cómo se fueron dando las cosas. Entonces, Felipe Calderón en el sexenio de Fox era el secretario de Energía y nombró en puestos claves de esa dependencia a gente de su absoluta confianza como César Nava Vázquez como director jurídico, Juan Camilo Mourinho como subsecretario y Dionisio Pérez Jacome como titular de la Comisión Reguladora de Energía. Este grupo compacto otorgó al corporativo ibérico permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, todas ellas actividades que según el artículo 27 constitucional eran actividades exclusivas del Estado. Sin embargo, fíjense esto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que los permisos otorgados por la Secretaría de Energía eran ilegales.
Pero esto no impidió que los funcionarios federales les autorizaran más contratos de este tipo y con mayores privilegios. Ahora Calderón va a decir que no es cierto. Aquí está. Dionisio Pérez Jacome, como titular de la Comisión Reguladora de Energía, en el 2003 permitió de forma ilegal, según lo determinó la Auditoría Superior de la Federación, que Iberdrola porteara electricidad que excedía más del doble de la cantidad que se le autorizó en 2002 para el autoconsumo de su socio Nylon de México. Veamos desde aquí cómo ya viene lo turbio. Ya se había señalado que esos contratos no eran correctos, sin embargo se siguió. Y después veamos esto. La participación del sector privado en la industria eléctrica del país no es nueva. Tenemos que recordar que desde 1995 la colaboración privada se dio primero en proyectos de electricidad para CFE bajo el esquema de construir, arrendar, transferir, que evolucionó en un esquema de producción externos de energía. Desde antes de la reforma energética de 2014, ya el 48% de la electricidad consumida en el país era maquilada por los conocidos como productores independientes de electricidad. Es decir, casi el 50% ya se estaba prácticamente rentando, comprando esa energía. Destacando principalmente como principal proveedora la empresa española Iberdrola. Veamos que es la misma empresa que benefició Felipe Calderón todavía en el 2014, beneficiándose del todo. Y lo más curioso de esto es que esta empresa ya tenía como consejera a Georgina Kessel, quien fuera en el gobierno de Felipe Calderón la secretaria de Energía. En el gobierno de Felipe Calderón, Georgina Kessel es secretaria de Energía y llega también a ser consejera de esta empresa. Llega a ser consejera, exacto, de la empresa que hoy Calderón es. Si bien es cierto que había autorización para que empresas privadas maquilaran energía eléctrica para la CFE, los permisos que otorgó la Comisión Reguladora de Energía cuando era titular Dionisio Pérez Jacome rebasaron lo permitido por la ley, por lo que se resolvió que los permisos a consorcios privados para generar y vender electricidad en México eran ilegales. Desde ahí se hablaba que era ilegal. Sin embargo, para esas fechas la Comisión Reguladora de Energía ya había otorgado 17 permisos de producción independiente que ya se sumaba a otros. Felipe Calderón beneficia a esta empresa y pues ahora resulta que es parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Por eso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibe y hace ver cómo hubo ese conflicto de intereses y que a los mexicanos pues siempre nos han dado imagen, nos han dado a tole con el dedo. Pues esto es todo, amigos, espero les guste la información y pues puedan regalarme un like, suscribirse al canal y compartir esto para que muchos se enteren y de una vez por todas a través de las redes sociales demos a conocer que Felipe Calderón es uno de los personajes que más ha dañado al país con este asunto de la energía tan sensible para los mexicanos. En todas las casas tenemos que pagar luz y muchas de las veces esta energía es muy cara para los mexicanos. Y pues en su momento cuando liquida a esta empresa de Luz y Fuerza del Centro argumentando que no alcanzaría el dinero, pero sí alcanzaba, vemos ahora que sí alcanzaba para carros de lujo, sí alcanzaba para avión de lujo, sí alcanzaba para que el gobierno tuviera de lo mejor, mientras los mexicanos algunos van al día. Muchas gracias, nos vemos a la próxima, adiós.